Como usted plantea, indudablemente la movilidad social que favoreció a las clases subalternas en los últimos lustros no fue acompañada con una suficiente conciencia de las motivaciones que posibilitaron ese ascenso social y el papel y las exigencias que le corresponden para conservar esa condición. La segunda limitación que usted plantea es la acción a mitad de camino de los gobiernos progresistas han tenido en relación a la integración continental, en lo político, pero fundamentalmente en lo económico. Como argentino, siento una enorme angustia por la pérdida de oportunidad, la de no haber podido retomar el mandato integracionista de nuestros próceres, San Martín, Bolívar, Martí, y de referentes más recientes como Néstor Kirchner, Rafael Correa, Hugo Chávez o Evo Morales. Apreciamos, valoramos infinitamente el proceso de transformación y de reforma del Estado Plurinacional de Bolivia. Sabemos el contexto, la dificultad que seguramente esta tarea emprendida todos los días ha significado. Sabemos también el valor que ha representado en la tarea del señor presidente Evo Morales y de usted como vicepresidente. Una tarea incansable frente a amenazas, frente a dudas, frente a postergaciones e intentos de volver hacia donde no se quiere volver. El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales ha planteado 3 ejes de gestión desde donde promueve la calidad académica, la construcción de una identidad teórica, metodológica e ideológica y en especial su perfil orientado por el pensamiento latinoamericano, entendiéndolo como una base indiscutible para construir postulados teóricos que permitan describirnos como verdaderos latinoamericanos que somos, además de la vinculación puertas abiertas y en todas las direcciones como hoy se establecen a nivel mundial. Los escritos de García Linera no se componen de imperativos categóricos fuera del tiempo y el espacio. Por el contrario, sus escritos son ensayos permanentes de intervención política y territorial, que sin abandonar la paciencia del concepto, se saben urgentes para nuestro tiempo. Tienen en el corazón de su teoría la militancia política. Que declara el señor vicepresidente huésped de honor mientras dure su permanencia en la ciudad, acompañado de un obsequio protocolar que consiste en un libro con la colección completa de Mafalda, nombre de la tira de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Quino desde 1964 a 1973, protagonizada por la niña homónima, espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por los mayores. De la distinción Visitante Distinguido, otorgada mediante resolución de Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, número 8/2018, y obsequia un ejemplar del Martín Fierro, poema narrativo escrito en verso por José Hernández, obra literaria ejemplar del género gauchesco. Muy buenas tardes a cada una de las personas que se ha hecho presentes acá en este hermoso auditorio de la Universidad Nacional de Villa María. El día de hoy he preparado un pequeño texto sobre la situación actual de América Latina. No podemos entender todo este proceso que se inicia a fines de los años 90 del siglo XX, con lo que se ha denominado la crisis del régimen de acumulación y de legitimación neoliberal. En los años 80 y 90 en toda América Latina, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Chile, Chile un poco antes, en Nicaragua, en El Salvador, en México, en toda América Latina, se dio un consenso económico y un consenso político. El consenso económico, el régimen de acumulación neoliberal. ¿En qué consistía esto? Fundamentalmente en privatizar lo público, es decir, convertir los bienes públicos en forma de acumulación privada, lo que el profesor Harvey llama
acumulación por expropiación, lo público, empresas del Estado, ferrocarriles, aviones, petróleo, gas, minería, telecomunicaciones, que son bienes colectivos, estatales, se los privatiza y se los entrega inmediatamente a sectores del capital externo, en algunos casos sectores del capital interno. Es decir, el ahorro generacional de 40 a 50 años se convierte en propiedad privada de una persona. En paralelo a ello, se desregula las relaciones laborales, se deshace lo poco que había de régimen de estado de bienestar, se fragmenta los sindicatos, se los debilita, en algunos casos se los persigue, en otros casos se les quita fuerza, presencia, se los desconoce. La ciudadanía sindical que se constituyó en América Latina entre los años 50 y los años 70 se la diluye, es decir, tengo derechos en tanto pertenezco a un sindicato, esa era la ciudadanía sindical, constituida con la fuerza de la movilización sindical, se la desagrega, se la fracciona, se la debilita, se la erosiona. Se establecen mecanismos de reducción salarial, pérdida de derechos, pérdida de bonos y comienza un proceso de fragmentación territorial y material de la condición obrera. Las grandes fábricas se las fragmentan, se desindicaliza una buena parte de la población, se instituye el régimen de contratación por tiempo, de contratación por obra, de desconcentración territorial de partes del proceso productivo para debilitar estas condensaciones territoriales de los grandes centros laborales en las fábricas y en las minas. Y surge entonces una ciudadanía desindicalizada. Tienes derecho en tanto te asumes individuo competitivo, frente a la antigua ciudadanía corporativa sindical que era tengo derechos en tanto soy de un sindicato. Se constituye un régimen de partidos políticos conservadores que hablan un mismo discurso. Se cayó el muro de Berlín, ya no hay clase obrera, se ha acabado la lucha de clases, la globalización va a sacarnos a América Latina de la pobreza, hay que usar el dólar, hay que hablar inglés, y toda esa parafernalia de un destino único e inevitable para el mundo entero. Derrota las guerrillas en América Latina, se cae el muro de Berlín en Europa, se derrumba el régimen del socialismo de Estado en la Unión Soviética, la izquierda va hacia atrás. ¿Qué queda? El destino único, el fin de la historia, como lo había proclamado Fukuyama en los años 80. Esto que parecía que no iba a tener límite, que parecía que era el destino final de la humanidad, comienza a resquebrajarse. Surge el gobierno de Chávez, luego insurrecciones populares, insurrecciones urbanas, insurrecciones rurales, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay. Comienza a agitarse el continente. Y a partir del año 1989 surge una oleada, digámoslo así, progresista, de gobiernos progresistas y revolucionarios que van a instituir unas nuevas coaliciones estatales. En el tiempo neoliberal se constituyó un tipo de coalición estatal donde estaban las burguesías mundiales globalizadas, las burguesías locales subordinadas, las clases medias tradicionales y los sectores populares subalternizados, desindicalizados, muy golpeados por la precariedad, muy golpeados por la desterritorialización y fundamentalmente golpeados en el alma, golpeados moralmente, que es el peor de los golpes. No hay futuro, lo había proclamado Margaret Thatcher. Estas coaliciones neoliberales gradualmente van a ser sustituidas por una coalición progresista, que va a tener muchos matices, pero que básicamente significa una presencia de las clases populares y de las clases medias en algunos de los ámbitos del triángulo. ¿Qué medidas ha tomado esta coalición? Básicamente en tres áreas: en lo económico, en lo político y en lo social. En lo económico,
un régimen híbrido. Cuanto más radical es la coalición, procesos de nacionalización de empresas públicas, empresas de telecomunicación, de mineras, petroleras, de energía, que pasan nuevamente al Estado. Si la coalición es más laxa, recuperación flexible o no recuperación de empresas privatizadas, pero fuerte presencia del Estado como nuevo ente regulador y distribuidor de la riqueza. En lo político, sustitución del viejo sistema de partidos, en algunos casos radical, en otros casos moderado, en otros casos más camaleónico, sustitución del viejo sistema y de las viejas alianzas de partidos y constitución de lo que podríamos llamar una especie de tipo de jacobinismo político democrático. Un poder político altamente concentrado, con fuerte apoyo social, que a medida que va tomando medidas de corte popular que mejoran el salario, los derechos, la organización laboral, va adquiriendo mayor legitimidad y también mayor capacidad decisoria en términos de el ordenamiento político y distributivo de la sociedad. Voy a usar unos cuadros de las Naciones Unidas, del informe de Programa de Naciones Unidas para América Latina. De alguna manera marcan lo que ha significado para América Latina los gobiernos progresistas. 1983 al año 2003, hasta aquí. Este es el corte. Este es el crecimiento, el rosado es el crecimiento de la pobreza extrema y el amarillo, pobreza moderada. Si ustedes se fijan en el ciclo neoliberal, la pobreza extrema se mantiene o tiende a crecer. Y la pobreza moderada crece. Hasta acá. Esta es la fotografía del ciclo neoliberal. No es un adjetivo, simplemente es un hecho real. La pobreza en los años 80 y 90, en toda América Latina en su conjunto, se incrementó. Más números, más personas pobres y más personas extremadamente pobres. ¿Cuál es el resultado de los gobiernos progresistas? Con sus limitaciones, sus errores, sus contradicciones, sus fallas. La pobreza extrema, es decir, menos de $1 por día, cae. Es decir, menos gente se va a dormir en la noche con hambre. Y igualmente una caída de la pobreza moderada. Si uno quiere decir, ¿qué hicieron los gobiernos progresistas? Pues esta es una buena fotografía. Este es otro cuadro también del PNUD. Divide a la población latinoamericana en 4 grandes segmentos. Los muy ricos, la clase media, la clase media pobre, digámoslo así, o clase media vulnerable, esta, la amarilla, y estos son los pobres y extremadamente pobres. El cuadro compara 1993, 2003, 2013. Este es el flujo neoliberal, este es el flujo progresista. La clase media pasa del 20 al 21%, la clase media vulnerable del 34 al 35%, en tanto que los pobres del 16 al 17 y los extremadamente pobres del 23 al 24%. ¿Qué pasa en el ciclo progresista? De acá a acá. 2003-2013. El momento más importante del ciclo progresista. Las clases medias pasan del 21 al 34% en América Latina. Del 21 al 34, las azules. Las clases medias vulnerables, del 35 al 38. Y las clases pobres, del 17 al 12. Y las extremadamente pobres, del 24 al 11%. Hay un crecimiento potente de la clase media, hay un crecimiento de la clase media vulnerable y hay una reducción abrupta de las clases pobres y fundamentalmente de las extremadamente pobres. Este es el cuadro de América Latina. Este es el ingreso promedio anual por persona según el decil de ingreso en América Latina. ¿Cómo ha crecido el ingreso
promedio anual. De los más pobres, en promedio, entre el 2003 y 2013, 10% de los más pobres. De los más ricos, en promedio, 1.9%. ¿Quiénes son los favorecidos del ciclo progresista, de la oleada progresista? Fundamentalmente este sector. Los que van a haber mejorado sus ingresos, promedios anuales. Este es un cuadro comparativo que compara 3 momentos de América Latina. 1960 y 80, ciclo de los gobiernos nacional populares, llamados entonces. Entre medio, pedazo de la dictadura, ya el fin de la dictadura, el ciclo neoliberal y el ciclo progresista. En los años 60-80, el aumento del PIB, del ingreso por persona, en América Latina creció 3.3. En los tiempos neoliberales, el ingreso por persona 0.4. En los tiempos progresistas, el ingreso promedio 1.8. El caso de Bolivia es paradigmático. Bolivia conocido como un país tremendamente pobre, tan pobre como Haití. Esta es la fotografía de 1993, la fotografía del 2003, la fotografía del 2013. Clases medias disminuyen en el ciclo neoliberal. La clase media disminuye. La clase media se incrementa en el ciclo progresista. La clase media vulnerable se mantiene casi similar, se incrementa notablemente. Los pobres y extremadamente pobres se incrementan en el ciclo neoliberal, se reducen drásticamente, sufren una especie de lifting social en el ciclo progresista. ¿Qué significa eso? Que hoy en Bolivia hay menos gente pobre, que hoy en Bolivia hay más gente que tiene recursos para mandar al hijo al colegio, para mandar al hijo a la universidad, para comprarse una casita, para hacer un pequeño negocio, para hacer un pequeño tallercito. Esta es la economía boliviana. Fíjense, está ahí. Esta es la economía boliviana. ¿En qué momentos? En los tiempos del gobierno de Sánchez de Lozada, de los privatizadores. Se mueve entre 9.000, 8.000 millones de dólares. Seguramente el Producto Interno Bruto de Córdoba, seguramente. Aquí entra Evo. Y miren. ¿Qué hicimos cuando llegó Evo? Simplemente que el fruto de nuestro trabajo no se vaya afuera, es decir, retener e internalizar el excedente. El resultado, un Producto Interno Bruto que se multiplica por 4 veces en una década. Esta es nuestra deuda externa con el mundo, país que siempre pedía préstamo, que tenía que rogar al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a la Embajada Norteamericana, para que nos dé dinero para pagar salarios, para pagar aguinaldo. Este es el corte, aquí llega Evo. Esta es la deuda externa, que se ha movido entre un 70 y un 51%. Esta es la deuda externa con Evo, que le cae del 51% al 24%. La tasa de inflación es esta. Bolivia está ahí, este azulito. No voy a mencionar los otros países. Este es un dato que me hace sentir bien. El salario mínimo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el salario mínimo en bolivianos era cerca de $50, 55 dólares. Argentina le pagaban como mínimo 4 veces más que a un boliviano. Hoy le siguen pagando más al argentino que a un boliviano, pero nuestro salario mínimo ya no es 55, es 287 dólares. El argentino como mínimo tiene 505, 510. Antes nos llevaba por 4 veces. Ahora Argentina nos lleva nomás ya por 1 vez. O por el doble. Y si esto va así, ojalá que el 2025 estemos igual, que el salario mínimo de un boliviano sea igual a un salario mínimo de un argentino. Lo vamos a lograr. Esta es la pobreza a nivel nacional, que pasa del 38 al 17. Todavía tenemos una población pobre muy grande.
es muy grande, no estamos orgullosos del 17, pero en una década hemos caído 11 puntos. La urbana del 24 al 9, la rural del 62%, que la heredamos, a un 35%. No estamos contentos, pero creo que estamos en un muy buen camino para que la siguiente década tengamos unos niveles de pobreza de un solo dígito y ojalá un nivel de extrema pobreza que no pase el 2%. Cuando llegamos al gobierno, el 10% más rico tenía 128 veces más dinero que el 10% más pobre. Éramos con Brasil uno de los países más injustos y desiguales del mundo. En América Latina solamente nos ganaba Brasil en cuanto a injusticia entre la gente más rica y la gente más pobre. Esta diferencia de 128 veces entre el más rico y el más pobre, en una década le hemos bajado a 47. Y vamos a llegar a fin de década con un promedio de un 30. En este cuadro ustedes pueden ver que hay países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Brasil, que tienen un elevado porcentaje de niños y niñas que aún no van a la escuela. Pongo Honduras, el 22% de niñas y niñas en edad escolar no van al colegio. O Brasil, el 18%. O Perú, el 9.5%. Argentina está acá. 4. Al ladito está Bolivia, un poquito mejor Bolivia. Solamente el 2% de los niños y niñas en edad escolar no van al colegio. ¿Qué más pasó en el continente? Se creó 3 estructuras continentales muy importantes. Recientemente hemos visto a un representante norteamericano visitar algunos países de América Latina para tomar decisiones sobre lo que va a pasar en Venezuela. Cuando UNASUR y el CELAC estaban presentes, cuando estaba Cristina, cuando estaba Néstor, cuando estaba Lula, nosotros tuvimos un golpe de Estado en Bolivia, el año 2007. Gente que quiso dividir Bolivia, la parte del oriente de la parte de occidente. Tuvimos presión de empresas petroleras el año 2006 cuando nacionalizamos. Empresas petroleras que nos decían que no van a dar ni tecnología ni mercados para producir petróleo. Y entonces no vino el vicepresidente de Estados Unidos. Fue Kirchner, agarró un avión, se fue hasta Santa Cruz y le dijo: Evo, si las empresas petroleras europeas, norteamericanas, no quieren darte tecnología y no quieren darte los técnicos y la inversión necesaria, Argentina te va a dar la tecnología, los técnicos y los mercados. UNASUR convocó una reunión y mandó una delegación pidiendo permiso al gobierno de Evo, una reunión de UNASUR de presidentes, a ayudarnos en la toma de decisiones y decirle a los golpistas de derecha extrema, fascistas, que UNASUR solo iba a respetar a los gobiernos democráticamente elegidos por el voto popular y que no iba a aceptar ningún tipo de golpismo. UNASUR, CELAC, ALBA, no fue simplemente un encuentro de presidentes, fue la construcción lenta pero brillante de una hermandad continental que se protegía mutuamente sin el patronazgo o la conducción de los gobiernos del norte. Los que venimos de la vieja tradición de izquierda, el viejo debate. Para hacer la revolución, necesidad de construir un partido de vanguardia, un partido acerado, un partido bien formado, que esté inserto en las masas, que irradie un pensamiento, que irradie ideología, que sea capaz de soportar los momentos más duros, más complicados, que tenga presencia en sindicatos, en universidades, pero partido. Los años 90 introducen nuevamente el concepto de movimiento social. Fue un partido el que condujo el levantamiento argentino.
¿Fue un partido el que hizo la insurrección por el agua en Cochabamba y luego la insurrección por el gas? No es cierto. La fuerza vital fue el movimiento social. Entonces, ¿el partido puede ser sustituido por el movimiento social? Tampoco. Por eso es una paradoja. El movimiento social es la sociedad en movimiento. Democracia pura, en palabras de Rosa Luxemburgo, democracia absoluta, ilimitada, decía ella. Democracia sin límite, ese es el movimiento social. Pero luego viene el momento del reflujo. El momento del reflujo. Nadie se moviliza permanentemente. La gente se moviliza por oleadas. Si no hay una estructura que permita anclar lo conquistado, el movimiento social puede retroceder al principio. Es esta dialéctica partido-movimiento. No puede haber transformación social real sin movimiento. Una estructura, llamémosle partido, organizada, que permita asirse cuando venga el reflujo, se convierte en un elemento importante, no para sustituir el movimiento, sino para condensar las conquistas que el movimiento puede dar. Primera paradoja. Segundo, movimiento social-Estado. ¿Por qué necesariamente un movimiento social acaba en Estado? Movimiento social es democracia, es toma de decisiones por todos. Estado es monopolio. Monopolio de la coerción, monopolio de los tributos, monopolio de lo universal, monopolio de la gestión de lo público, monopolio de lo instituido, de lo institucional, monopolio. ¿Puede el movimiento social avanzar solo, sin Estado? El gran ideal comunista, anarquista, no necesitamos Estado. Pero ¿qué pasa cuando la gente se articula, sale del desapego, de la fragmentación, se unifica, se moviliza, conquista, se vuelve fuerza social, construye un ideario colectivo, se vuelve universal? Y luego otra vez regresa a lo local, a lo corporativo, a lo individual. ¿Qué pasa entre esta cumbre de lo universal y el nuevo flujo de lo universal del movimiento social que podrá ser en una década o en 100 años? ¿Qué pasa en toda esta época? Lo ideal sería que el movimiento social no necesite del Estado, que la democracia irradiada a la calle, a la universidad, a la fábrica, al parlamento, por encima del parlamento, al ejecutivo, continúe. Eso es lo ideal. Pero lo real es que la gente se moviliza y se repliega. Se moviliza y se repliega. Y entre movilización y movilización puede pasar una semana, un mes, un año, una década o 100 años. ¿Qué queda entre pico y pico? El Estado. No debería haber el Estado, pero es lo que queda. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? No, es una opción. El anarquismo ha optado por eso. El debate de principios de los años 80 con el zapatismo fue eso. Con Holloway, transformar el mundo sin tomar el Estado es una opción. Pero si tú no ejerces el poder concentrado, alguien lo va a ejercer. Entonces, si yo me repliego, como militante revolucionario, me repliego del Estado, no puedo contaminarme, perfecto. Va a venir otro que no tiene ese plurito, es decir, yo me hago cargo, tranquilo, anda a descansar. Entonces, ahí el Estado, y ese es uno de los grandes aportes de estos procesos revolucionarios, emerge ya no solamente como en el viejo debate de una maquinaria de dominación, que lo es, pero es ante todo un flujo de fuerzas. Es un escenario de luchas que tiene carácter institucional, que tiene carácter ideal, que tiene un carácter normativo. Sí, es materia y es idea, pero es flujo de fuerzas. De alguna manera los estados condensan las luchas sociales.
las formas de organización alcanzadas por unos y por otros, por las clases populares, por las clases dominantes, por las clases empresariales, por las clases terratenientes, se condensan en el Estado. Entonces, el gran aporte de los procesos revolucionarios progresistas de América Latina es salir del viejo debate de máquina de dominación, hay que destruirla o hay que tomarla, a una lógica de relación de dominación, de correlación de fuerzas de dominación. Y no se olviden lo que decía Gramsci: no hay clase dirigente que no se constituya en Estado. De hecho, hablar de Estado es hablar del flujo de cómo una clase se convierte en clase dirigente. Lo ideal sería que la clase dirigente popular, plebeya, obrera, popular, no se constituya como dirigente en Estado. Eso sería lo ideal. Pero hoy por hoy, y no sabemos por cuántos siglos más, cualquier forma de conversión en clase dirigente inevitablemente lleva a su constitución en Estado. Ni puedo dejar el Estado porque en el Estado está la sociedad. Y si yo me desmarco del Estado, estoy desmarcándome de la sociedad, pero tampoco puedo creer que el Estado puede sustituir a la sociedad, ni uno ni lo otro. Por eso es una paradoja. Un proceso progresista avanza sin ser Estado, su fuerza vital, pero no puede dar más pasos si a la vez no utiliza y no convierte su capacidad de conducción ética moral en fuerza concentrada, monopolizada. Pero luego, para volver a diluirla en el movimiento social, para luego volver a concentrarla. Luego para volver a diluirla y poder volver a concentrarla. Es una dialéctica enloquecida e inevitable. Toma del poder o construcción del poder. Voy a ponerles un ejemplo. Bolivia, año 2008. Tomamos la decisión con el presidente Evo, junto con las organizaciones sociales, de hacer una redistribución de la tierra. Había que distribuir la tierra. Hasta cuando estábamos, los empresarios terratenientes tenían 49 millones de hectáreas, los campesinos 13. Así estaba la distribución de la tierra en Bolivia. 49 para empresarios, 13 para campesinos, comunidades y Estado, las áreas verdes y las áreas protegidas. Hacemos una ley, la mandamos al Parlamento. En el Parlamento no teníamos el Senado nos la rechaza. Éramos gobierno, pero no éramos poder. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo? Los compañeros de las organizaciones campesinas marchan casi 200 kilómetros, como el tamaño de nuestra bandera de la reivindicación marítima, marchan a La Paz, llegan a la ciudad de La Paz. Yo era presidente de la asamblea. Los invito a los opositores a almorzar a la vicepresidencia. Mientras estoy almorzando con los opositores, las organizaciones sociales rodean todo el Parlamento, 80.000, 100.000 personas. Yo me escapo del almuerzo, me entro al Parlamento. Cuando se dan cuenta los opositores corren, pues ya no pueden entrar porque había 100.000 personas. Y en el Parlamento hay mayoría, aprobada la ley de distribución de tierras. Un gobierno progresista o revolucionario es gobierno en tanto representa y tiene que aparecer como representante de un interés general. Ahí está la magia, o lo que Marx llamaba el fetichismo. Él lo aplica al dinero, yo lo aplico al Estado, el fetichismo del Estado. El Estado, un gobierno, tiene que aparecer como representante de lo general, de lo universal. Aunque es un grupo, es una parte, en el sentido de Rancière, es una parte nada más del todo, tiene que aparecer como administrador de todos. Si no cabalga en esa lógica aparencial, no eres Estado. Pierdes la magia de gobernante. Ser una parte, pero aparecer como representante de todos. Ser una parte, pero hablar a nombre de todos. Ser una parte, pero administrar parcialmente para todos. En esa clave está el fundamento del Estado moderno. Es una paradoja el Estado. Es una parte, pero aparece como todo.
Son unos cuantos los que deciden, pero aparentan tomar decisiones por todos y para todos. Ese es el fetichismo del Estado. ¿Qué hace un gobierno progresista? Entró al gobierno. Lo apoyaron los más humildes, la gente más pobre, los necesitados, la gente trabajadora. Pero para ser gobierno necesitas articular a todos. La hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Es la capacidad de articular en torno a un bloque al resto de la sociedad. Tu núcleo es el núcleo duro. Pero si solamente te quedas en tu núcleo duro, el resto de la sociedad que no es tu núcleo duro, ¿qué va a hacer? Va a conspirar. Va a buscar sabotearte. Va a buscar atacarte. Y cuando pueda, va a intentar destruirte. ¿Cómo se consolida un gobierno revolucionario? Irradiando. De su núcleo duro se irradia a los grupos intermedios. ¿Hasta dónde tiene que irradiarse? ¿Hasta dónde tiene que llegar a acordar? Si solamente me concentro en el núcleo duro, soy sólido y principista, pero no tengo hegemonía. No soy el liderazgo moral e intelectual de la sociedad. Soy una parte de la sociedad. No produzco la ilusión Estado, porque el Estado es una ilusión también. Es una materia y es una ilusión. Pero si me irradio a todos e intento contentar a todos, me he alejado del núcleo duro. Y por contentar a los que no son los míos, al final comienzo a hacer cosas en contra de mi núcleo duro. Y luego, a estos que intenté convencer, conquistar y seducir, cuando me ven sin mi núcleo duro, no dudan en dar una puñalada y bailar encima de tu cadáver. Algunos gobiernos progresistas lo que hicieron es, sobre su base dura, comenzar a buscar alianzas. Y más alianzas. Y más alianzas. Y más alianzas. Y cuando se dieron cuenta del punto de partida, ya estabas demasiado lejos. Y ya era muy difícil ya dar la vuelta. Y cuando creías que habías seducido a los que eran inicialmente tus adversarios, nunca los has seducido. Te soportan porque tienes poder, pero cuando te ven sin poder y sin tu base social, no dudan en crucificarte. Tema de la ideología y el sentido común. Nuestro rector citaba una frase que es parte de la paradoja. Los gobiernos progresistas han sacado a buena parte de los sectores populares empobrecidos, los han convertido en sectores de ingresos medios. No diría clase media, sino de ingresos medios. Porque siguen siendo obreros o siguen siendo campesinos, pero han mejorado sus ingresos. Y al mejorar sus ingresos, al haber satisfecho salud, educación, agua potable, electricidad, transporte, vivienda, son compañeros que han dejado la estructura organizativa sindical. Porque de alguna manera el sindicato es también una fuerza productiva de la escasez. Algunos se mantienen, pero otros retroceden. Siguen siendo obreros, siguen siendo trabajadores, pero ya con condiciones básicas satisfechas. Y ya no tienen la militancia del sindicato, porque ya tienen satisfechas sus necesidades básicas. ¿Quién ha logrado eso? Los gobiernos progresistas. Pero al haber logrado ese ascenso social, gente que sale de la extrema pobreza y la pobreza, formas una nueva estructura social que ya no es la de antes, de la que partiste. Son más jóvenes, ya no van al sindicato, no tienen estructura territorial. Su nuevo sindicato es el Internet, el WhatsApp, que ya no es territorial, es temático, no necesita movilizarse, crea sentido común, crea redes de opinión del WhatsApp o el Facebook. Es tu obra. Tú diste telefonía, reduciste el Internet, pudiste hacer que la gente pudiera tener su ahorro para comprarse su casita o tener una pequeña movilidad a crédito. Es tu obra. Pero a lo hegeliano
Es una obra que se te vuelve contra vos. ¿Cómo impides de que se cumpla la maldición hegeliana? Esa es una de las tareas. Y estamos hablando de harta gente. Millones de personas han salido de la pobreza fruto de la acción social de los gobiernos progresistas. Pero a la vez, millones de personas de ese nuevo sector de ingresos medios se distancian de los gobiernos progresistas. ¿Qué haces? Eso te impone una nueva tarea. Ideologizar. ¿Qué es eso? Hacer círculos de lectura, usar medios de comunicación. ¿Qué es eso de ideologizar? Es casi el 20% que nosotros hemos sacado de las clases populares a la clase media ascendente. Pero esa nueva clase media ascendente ya no milita en el sindicato ni en la comunidad. No ve tele, ve su celular. Todo es celular. No lee el periódico, no va a la asamblea de los domingos. Se entera, forma criterios a través del celular, de sus grupos, de sus redes. Los procesos de transformación son duraderos en tanto uno ha sabido transformar o luchar en 4 aspectos de la constitución del sentido común. Y ahí voy a ser más turquiniano. Los preceptos morales, los preceptos lógicos, los preceptos instrumentales y los preceptos institucionales que tienen los seres humanos en la vida cotidiana. Lo prereflexivo, no solamente lo moral y lo lógico, el orden del mundo de las cosas, sino también lo instrumental y lo institucional. Quien logre influir en la manera en que las personas se enfadan, se ruborizan, se entusiasman, es una estructura política que ha logrado incidir en la construcción del sentido común. El sentido común no se construye en una década, el sentido común se construye en décadas, si no es que siglos. Pero la clave está ahí. La clave de la continuidad o el retroceso es cuánto lograste transformar el sentido común de la sociedad. Ya no solamente las ideas fuerza, las categorías fundamentales, la manera general de representar el mundo, sino la forma cotidiana y corpuscular de ubicarte en el mundo. La forma prereflexiva de organizar las cosas, lo deseable, lo reprochable, lo abominable, lo óptimo, lo ideal, lo necesario, lo lógico. Ahí está, en ese mundo de la construcción, que ya no es ideología, es algo más profundo que la ideología. Es donde se juega, yo siento, la continuidad o el límite de un proceso de transformación. ¿Cómo saber si un proceso progresista y revolucionario avanza o se detiene? En la medida de la democratización social. Un gobierno es tanto más progresista o revolucionario en tanto más cosas de la vida se deciden más democráticamente. En asambleas, en decisiones, en cabildos, en referéndum, en votaciones, democratización social. Siempre va a haber decisión estatal, pero siempre tiene que haber la voluntad de desestatalizar las decisiones. Pero esta voluntad permanente, recurrente, esta lucha interna de un gobierno para desconcentrar, democratizar decisiones y solamente quedarse con las muy coyunturales y digamos complicadas o urgentes y permanentemente darse esfuerzo para desestatalizar y democratizar es una medida de radicalidad o contención o detención de un proceso. No hay gobierno progresista que logre continuidad y estabilidad si no transforma parte de las condiciones de vida de la gente. Y si un gobierno progresista no te ha permitido una mejora en esa cotidianidad, estás en peligro. Porque la gente puede moverse por un ideal un tiempo, puede soportar un sacrificio por un año, pero el segundo año te dice, ¿y para cuándo? Es la NEP de Lenin, es el debate por la NEP de Lenin.
Comunismo de guerra que busca introducir la transformación, estatizar las fábricas, controles obreros por todos lados y la economía que se derrumba a 20 años atrás. ¿Qué hace Lenin? Momento, tengo que ir para atrás. Tengo que salvar la revolución. ¿Qué es salvar la revolución? Garantizar condiciones mínimas de que la gente diga, este proceso me ha permitido que en vez de comer 3 panes puedo comer 4. Que en vez de comer 2 veces a la semana pollo puedo comer 3 veces a la semana pollo. Eso, la importancia de la economía. 500 años de economía extractiva no las de cambiar en un año. No quiere ser extractivista porque afecta a la madre tierra. Perfecto, perfecto, estoy de acuerdo. Pero necesitas un periodo pequeño de utilizar temporalmente y selectivamente el extractivismo para adquirir los recursos para educación, para salud, para carreteras, para universidades, que te permita en los siguientes 10 o 15 años dejar de usar el gas, dejar de usar el mineral para vivir del conocimiento, para vivir de la agricultura, para vivir de los servicios. Pero necesitas crear condiciones básicas. ¿Qué condiciones básicas puede tener un país en el que el 40% de su gente vive en la extrema pobreza? ¿Qué economía del conocimiento puede sustituir ahí cuando la gente no tiene para comer? Eso ya es más allá del debate teórico, es la realidad. Pero a la vez, todo el mundo, el destino de la humanidad y tu herencia indígena te dice que tienes que proteger la madre tierra, que no puedes depredarla. Es una contradicción. Si me dedico a proteger solo a la madre tierra, no tengo la escuela ni la salud. Si solamente me dedico a la escuela, la educación, la salud, luego a la fábrica, destruyo a la madre tierra. Niego mi raíz. Entonces tengo que convivir. Tengo que proteger la madre tierra, tengo que utilizar selectivamente el extractivismo para luego abandonar el extractivismo y proteger la madre tierra. Este es un debate nuevo que no lo tenía Lenin, que no lo tenía Marx, sobre los límites o la lógica predatoria de la producción. Y lo hemos enfrentado en América Latina. Es parte de nuestras enseñanzas, de nuestras lecciones, y tampoco hay solución. Lo que nosotros hemos aprendido es cabalgar los dos. Satisfacer necesidades de la madre básicas, transformando parcial y lo menos posible la madre tierra. Proteger la madre tierra, transformando las necesidades básicas para un tipo de economía gradualmente del conocimiento. Uno y lo otro. No puedes simplemente esto. Porque si solamente te dedicas a proteger la madre tierra y no satisfaces las necesidades básicas, la derecha sí va a satisfacer. Y lo va a hacer bien. Y va a destruir toda la naturaleza y le va a valer un comino. Pues te va a dar de comer cada día. Yo creo que hay un renacimiento diverso del estudio de los movimientos sociales. Hemos pasado en ciencias políticas de leer a Bobbio, de leer a Sartori, que eran los manuales de las ciencias políticas antes, del sistema de partidos, en fin, gobernabilidad y esas cosas, sin despreciar. Estudio de partidos, estudio de sistemas y de instituciones, de regímenes presidencialistas, etcétera, a una incorporación de la sociedad en movimiento. Distintos movimientos sociales, urbanos, rurales, juveniles, obreros, indígenas, campesinos, que forman parte ahora imprescindible para entender lo que viene sucediendo en el mundo entero. Me voy a concentrar ahora en esta última parte en este tema de la desglobalización, que es con lo que quiero cerrar. El punto 1 es nunca olvidar que la economía es política concentrada, que cualquier debate sobre política obligatoriamente está llamado a tomar en cuenta la economía. Esa es una frase de Lenin: la política es economía concentrada. Convencer, pero también derrotar. Está el núcleo duro indígena, originario, campesino, popular. Pero para hacer gobierno tienes que irradiarte a la clase media nueva, a la clase media tradicional, a sectores académicos, profesionales. ¿Qué haces con la burguesía? Si los dejas ahí,
Ellos van a ser el núcleo de rearticulación de tu oposición que hoy o mañana o en un año te va a golpear. ¿Cómo la debilitas? ¿Se puede convencer a la burguesía? Entonces, ay, soy leninista. Tienes que derrotar. La revolución, ¿qué sería? Igual a Gramsci más Lenin, es decir, convencer más derrotar, convencer más derrotar. Fin del relato progresista, ese es un debate que está dando en toda América Latina. Brasil ha retrocedido, Argentina ha retrocedido, Paraguay ha retrocedido, Ecuador está con problemas. No es un buen momento para el continente. Para responder esto, quiero hacer un pequeño rodeo por la desglobalización. Hay globalización. Hay una construcción planetaria de redes de comercio. Sí. Hay una construcción de redes planetarias de la producción. Sí. Se diseña en Alemania, se construye la carcacha en Italia, se ensambla en Singapur y se coloca en caja en México y te lo venden aquí en Bolivia como si fuera de Estados Unidos o en Argentina. Hay una estructura cada vez más planetaria de procesos integrados y eslabonados de producir una única mercancía como una sumatoria de actividades mundiales. Existe un sistema financiero igualmente mundializado que se mueve casi como la nube del imperio de Tony Negri, que está ahí, omnipresente en todas partes. En parte es verdad. Este es un cuadro hecho por una asociación de bancos del mundo, se llama el BIS, que muestra dos figuras. Este es los activos financieros y este es el comercio. Y va desde 1835. La importancia de los activos y pasivos financieros respecto al Producto Interno Bruto mundial. Esta es la primera oleada de libre comercio que comienza el año 1855 en tiempos de Marx, que la estudia. Los activos financieros llegan a constituir cerca del 80% respecto al Producto Interno Bruto mundial. Todo el ciclo liberal que finaliza después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, tiempo del proteccionismo, welfare state, y a partir de los años 80 vuelve a dispararse y llega hasta casi el 400% respecto al Producto Interno Bruto mundial. Y lo mismo pasa con el comercio. Este es el comercio mundial medido con aquella otra vara. En el ciclo del liberalismo del siglo XIX, principios del XX, llega a constituirse casi el 25% del Producto Interno Bruto mundial. Otra vez ciclo proteccionista, ciclo neoliberal y llega hasta casi el 30% respecto al Producto Interno Bruto mundial. Todo esto refleja que este ciclo de libre comercio es mucho más expandido que este ciclo de libre comercio de fines del siglo XIX y principios del XX. Estamos ahí. Esos son cuadros hasta el 2015. Los flujos transfronterizos de capital en los últimos años se han reducido a la 10ª parte. A esta caída se le llama procesos de desglobalización gradual. Sigue habiendo globalización. Hay una ralentización o una disminución de los flujos de la globalización. Flujo de los capitales transfronterizos, 2007, 2015, 2016. De constituir el 11.9, casi 12% respecto al Producto Interno Bruto, cae al 3%. Y fundamentalmente, ¿quiénes caen? El azul, que son los préstamos, cae el morado, que son la inversión extranjera directa, cae el verde, que son los bonos,
y cae el rojito, más bien el rojito aumenta. Los rojitos son las acciones. Hay un incremento del flujo de acciones, hay una caída de los bonos, una caída de la inversión extranjera directa. Sigue habiendo globalización, pero ya no tiene la dimensión que tenía 5 o 10 años atrás. Hay una caída fuerte, se ha reducido a 1/3 este poderío de los flujos transfronterizos. El rojo es el PIB mundial, este es el crecimiento del PIB mundial. Y el azul es el crecimiento del comercio mundial. Si ustedes se fijan, mientras el PIB crece el 3, el comercio crece el 24. Mientras el PIB crece el 4, el comercio el 21. Mientras el PIB crece el 2007, el 4, el comercio el 14. Aquí hay la caída del 2008. El 2011 el PIB crece 3%, el comercio crece 20%. Siempre el comercio ha estado creciendo, el comercio mundial, 2 a 3 veces, hasta 4 veces más que el PIB mundial. Esa es una lógica del neoliberalismo. ¿Qué otra cosa más ha pasado? Gran Bretaña se ha salido de la Unión Europea, Estados Unidos tiene como presidenta Donald Trump, ha subido el arancel al acero al 25%, al aluminio 10%, va a construir su muro contra los latinoamericanos, ha roto el TTP, el Tratado Transpacífico, y está en duda si va a aprobar o renovar el TLC con México. Es decir, estamos ante un gobierno que en ciertas cosas sigue potenciando flujos financieros transfronterizos y en otras cosas comienza a aplicar políticas proteccionistas. Estas son políticas proteccionistas. Mala palabra hace 20 años. Era impensable hablar de proteccionismo. Eso era el Parque Jurásico. Pues ha regresado el Parque Jurásico de alguna manera. China, comunista, se supone, defensora del libre mercado y la globalización. Y Donald Trump, defensora del proteccionismo. Algo está mal. Claro, uno se pone a ver, son intereses, de acuerdo, pero en el relato que nos hicieron creer a los latinoamericanos de que la globalización era imparable, era inevitable, era un hecho natural, irreversible, no es cierto. Es reversible, no es natural, es un hecho impuesto. ¿Cuál es el ideario dominante en el mundo? Ya no existe. No existe un relato único. Como lo había hace 10 años, donde todo el mundo sabía, libre mercado, privatizaciones, regulaciones y globalización. Era un rosario de ofertas planetarias. ¿Y hoy ahora qué? ¿Vamos a ir por el lado de Trump con colocar aranceles? ¿Vamos a ir por el lado de Xi Jinping por alabar nuevamente el libre comercio? ¿Cuál va a ser? A eso es lo que yo llamo la muerte del relato globalizador. No es la muerte de la globalización, es su relato, su ideología, su creencia movilizadora de que este era el destino del mundo. Y en América Latina, ¿a dónde van a apuntar los gobiernos conservadores? ¿A una reconstitución del libre comercio, del libre mercado tipo Menem de los años 90? Los gobiernos conservadores se han quedado sin relato unificador. Tienen fuerza a partir de nuestros errores. Han sabido aprovechar nuestros errores. Pero ¿cuál es su norte? ¿Cuál es el horizonte movilizador de esperanzas? Como lo fue la globalización, como lo fue el libre comercio de los años 90. No lo tienen. Por eso, este retroceso o esta reconstitución de los gobiernos conservadores, yo lo pongo todavía en un interrogante en cuanto a su duración. ¿Qué va a pasar en el continente? Está por verse. ¿Es posible que se consoliden los gobiernos conservadores? Es una posibilidad. ¿Es posible que se reviertan? Es otra posibilidad. ¿Es posible que surja algo nuevo, distinto a lo que hemos conocido antes como progresismo? Es otra posibilidad. ¿Qué me hace ser optimista? Lo que dije anteriormente, que el relato, el optimismo histórico no está del lado de ellos. ¿A quién van a obedecer?
Se reúne un presidente con el presidente Donald Trump y al día siguiente le pone aranceles. ¿Qué clase de aliado es ese? ¿Cómo es eso? Que me pone aranceles, pero luego me dices que eres mi compañero. Y cuando veo a los comunistas, ellos no me ponen aranceles, me prestan plata y me prestan barato. Eso está pasando con China en América Latina. Entonces, el horizonte no está definido. Lo bonito de esta época es que no hay un horizonte definido. El horizonte lo tenemos que construir nosotros. La lucha y la lucha. Muchísimas gracias.